columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Y dicho esto, vamos a Hebreos capítulo 11 y vamos a leer solo como introducción los versículos 37 al 40. Hebreos capítulo 11, versículos 37 al 40. Dice así la palabra del Señor: fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por poder estar ante tu palabra y saber, Señor, que lo que vamos a recibir en esta tarde es palabra tuya. Señor, a veces cuando no teníamos tanto conocimiento como quizá podemos tener ahora, o el conocimiento, porque también nos falta mucho aún por aprender, pero antes que sabíamos menos, Señor, a veces corríamos detrás de personas que nos decían, así dice el Señor, y nos decían cualquier cosa. Pero, Señor, qué bueno haber entendido que cuando necesitamos oírte, es tu palabra la verdadera voz que necesitamos, es tu palabra, la palabra profética más segura, es la que no falla, es la que no miente, es la que no se equivoca. Y por eso te pido que tu palabra hoy aliente nuestros corazones, que pueda alimentar nuestra fe y ayudarnos, Señor, a permanecer firmes en estos caminos, a fortalecernos, Señor, en los momentos de aflicción, viendo lo que enfrentaron otros hermanos en el pasado y saber que tú al final, Señor, sostienes a tu pueblo por la fe. Por eso, Señor, habla hoy a tu iglesia y edifica nuestros corazones con tu palabra. Es lo que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, llegamos al final del capítulo 11 de Hebreos, el capítulo que nos ha estado hablando de personas y hazañas que han hecho por la fe, cosas donde el autor nos destaca ciertas características de esas personas relacionadas con su fe. Hemos explicado que el que esas personas aparezcan en el libro de Hebreos no significa que son personas dignas de imitar en todo lo que hicieron. El autor no quiere que veamos la vida de esos hombres o de las mujeres que aparecen en el capítulo 11 de Hebreos y pensemos que todo lo que han hecho está bien. No, pero tampoco tiene ningún interés en que estemos recordando las cosas que han hecho mal. Por eso el capítulo 11 de Hebreos no saca sus trapos sucios, por decirlo de alguna manera. No muestra sus errores, no muestra sus debilidades, no muestra sus pecados. Porque el capítulo 11 lo que quiere enseñarnos es cómo vivir una vida por la fe. Cómo vivieron esos hombres por fe, cómo actuaron por fe, cómo obedecieron por fe. Y darnos ejemplo de esos hombres que no eran Jesús, que no eran Dios mismo, sino que eran hombres débiles, hombres comunes, mujeres y hombres que les temblaban las piernas delante de situaciones de miedo, que tenían incertidumbres y a lo mejor momentos de angustia, hombres y mujeres que fallaron a lo largo de su vida a Dios, pero están en la galería de Hebreos 11 porque tuvieron fe y consiguieron hacer grandes cosas en su vida para el Señor y por el Señor, únicamente porque creyeron en Dios. Y eso es el tema central de Hebreos 11, la fe que debemos tener en Dios. Porque lo que nos muestra aquí no son personajes inalcanzables. Es gente que hizo cosas que tú y yo podemos hacer también. Si de la misma manera que ellos le creyeron a Dios, nosotros también le logramos creer al Señor sus palabras y sus promesas.
Vimos cómo Abel adoró a Dios y ofrecía esa ofrenda que le agradó porque lo hizo con fe, creyendo en el Señor. Vimos, por ejemplo, a Enoc, un hombre que al final Dios se llevó y fue capaz de tener una relación cercana con Dios, diciendo la palabra que caminó con él por la fe porque creyó a Dios. Vemos también casos como el de Noé, que fue capaz de construir el arca, quizá no viendo ni gota de lluvia, aguantando a lo mejor las burlas y las risas de otros, y que fue capaz de obedecer a Dios en una decisión que podría traer burla, podría traer presión, podía tener muchas incertidumbres, pero le creyó a Dios. Y podemos seguir con Abraham, y podemos seguir con Isaac, y podemos seguir con Jacob, y podemos seguir con José. Y podemos seguir con las otras personas que han aparecido en este capítulo y al final todo lo hicieron por fe. Por fe salieron de Egipto, por fe prefirieron ser parte del pueblo de Dios que recibir el pecado de este mundo, quedarse en Egipto, en los deleites de palacio. Por fe se abrió el Mar Rojo, por fe cruzaron, por fe el Señor derrotó a los enemigos. Todo es por fe, no fue por la fuerza de su brazo, no fue por las capacidades de ellos, no fue por su inteligencia para la batalla que pensaron, no, pon una presa, separa el agua, pasamos, quitamos las cuerdas, se vienen las maderas, se hunden ellos. No fue su capacidad, eran hombres con miedos, eran hombres asustados, hombres que a veces huían, pero que creyeron cuando Dios dijo algo. Y de eso se trata, de creerle a Dios, de creer su palabra, de creer que cada vez que Dios ha dicho algo no ha fallado. Esos hombres hicieron hazañas porque Dios dijo que pasarían y solo tuvieron que creer. Estos hombres no hicieron sus propias hazañas. Esos hombres creyeron en las hazañas de Dios. Creyeron que si Dios dijo, haz esto, pues algo Dios iba a hacer. Ves para allí, algo Dios iba a hacer y simplemente se limitaron a ir detrás de Dios por la fe. Y de la misma manera nosotros podremos vivir muchas bendiciones en nuestra vida cuando le creamos a Dios. Muchas veces en el fondo no vivimos lo que debemos ser en el matrimonio, en la familia, porque no creemos que haciéndolo tendremos una familia bendecida. En el fondo hay incertidumbre, hay duda y al final sigo viviendo de la misma manera y sigo teniendo el mismo matrimonio porque no creo que Dios al final va a bendecir mi obediencia. La falta de fe te frena en el crecimiento espiritual. La falta de fe te frena en tu desarrollo con el Señor. Y hermano, falta mucha fe en el pueblo de Dios. Por eso la gente se inventa milagros, juega con las emociones, busca tocar los corazones. Hermano, cuando uno tiene fe en Dios, no necesita que alguien lo haga llorar para ir a Dios. No necesita que le pongan el piano de fondo para ir a Dios, porque yo ya le creo a Dios. Yo no vivo mi vida por emociones, yo la vivo por convicciones. Es mi fe lo que me mantiene en este púlpito, es mi fe lo que me mantiene en esta iglesia, es mi fe lo que me mantiene caminando con el Señor, orando cada día, buscando su palabra, intentando cambiar. Es porque creo lo que Él dice. No siento todos los días su presencia. No todos los días siento esa calidez cuando oro, que le digo a la gente, he sentido la presencia de Dios. Hay días que no, pero no importa, yo creo que sigue ahí aunque no lo sienta. Eso es lo triste, que hay personas que creen que si no sienten algo no hubo culto, que si no sienten algo Dios no estuvo, que si no sienten algo Dios falló, que si no sienten algo Dios no está con ellos, que si no sienten algo es un ambiente frío, que si no sienten algo hay pecado. No, y es ese vicio al sentir. Y la iglesia lo ha sabido y empieza a dopar a la gente con sentimientos y emociones, con esos momentos de ministración al final del sermón para que la gente llore, pase al frente, porque necesitamos que la gente salga y haya sentido a Dios. ¿Cuál es el objetivo de muchas reuniones? Que se sienta la presencia de Dios. ¿Cuántas veces en muchas reuniones se pide eso? Señor, queremos sentir tu presencia, queremos sentir. ¿Y qué pasa si no lo sientes? No hubo oración, no fue un culto bendecido. Lo más triste es que hay iglesias donde no hay palabra y la gente siente muchas cosas y cree que en otras, porque la gente no rueda y cae, si hay palabra, no hubo culto. ¿Cuántas veces me apeno al escuchar personas que salen de un lugar ordenado y dicen, ahí no está el Espíritu? Digo, ¿cómo? ¿Cómo que no está el Espíritu? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? ¿Porque nadie se cayó?
Porque nadie rodó, porque nadie gritó, porque nadie lloraba incansablemente o temblaba mientras oraban con la mano en su cabeza. Por eso no está el Espíritu. Es la Biblia la que dice que para que sepamos que el Espíritu está, la gente tiene que temblar o entrar en una especie de trance. Pero tristemente hay gente que si lo llevas a una iglesia ordenada te dirá, ahí no está el Espíritu Santo. ¿En la tuya sí está? Sí, porque en la mía se mueve el poder de Dios. Ojo, ojo. ¿Cómo que se mueve? Y cuando le preguntas cómo se mueve, no, Dios desciende ahí con poder, pero explícame cómo lo notáis, cómo se sabe. Bueno, hay manifestaciones, pero dime cómo. No, la gente de golpe habla en lengua. Yo, ya empezamos. Y le digo, pero ¿me podías justificar un poquito eso con la Biblia? Porque al final, cuando yo tengo esos diálogos, lo único que me acaban diciendo es, la mucha letra mata. Digo, ni ese versículo entiendes. Ni ese versículo entiendes, me lo tiras a la cara y encima lo usas mal. O te acaban diciendo, bueno, tú tienes que experimentarlo, es algo que no te puedo contar. Y le digo, no, en serio, la base de tu fe es tu experiencia. Pues entonces estamos muy mal, hermano. Estamos muy mal. La base de nuestra fe no puede ser nuestras experiencias. La base de nuestra fe debe ser nuestras convicciones. Yo debo manejar mi fe en base a su palabra y lo que dice su palabra. Porque no todos los días se siente el calor de su presencia. Hay días fríos. A veces es difícil sentir la presencia de Dios cuando estás enterrando a una madre. A veces es difícil sentir la presencia de Dios en un hospital cuando te han dicho que tienes cáncer. Es difícil orar ahí. Es difícil tomar la Biblia y sentir que Dios te está contigo. Es difícil sentir que Dios en ese momento te da su abrazo. La gente te dice, no, pero Dios está a tu lado, pero no lo sientes. Se te cae el mundo encima por un instante. ¿Ves? Empiezas a contar en tu cabeza. Igual hay solución, pero tú ya solo piensas, se acaba mi vida. Hay momentos así. ¿Qué le dices a las personas que no sienten en ese momento nada? ¿Que Dios las abandonó? ¿Que Dios parpadeó y llegó el cáncer? O que sigan creyendo que su palabra dice que todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios. O que sigan creyendo que su palabra dice, yo estaré contigo todos los días. Aunque no lo sientas, Él dice que está contigo. Pastor, es que a veces oro y siento que mi oración no pasa del techo, pero es que no importa lo que sientas. Importa que la Biblia dice, el justo clama y Dios oye. ¿Te fías más de la Biblia o de tu corazón? Yo me fío más de la Biblia. Mi corazón no es confiable y el tuyo tampoco, es engañoso. Entonces aquí deben estar nuestras convicciones, aquí debe estar nuestra fe. Y eso es lo que hicieron estos hombres. La fe en Dios les llevó a vivir vidas extraordinarias. Y vamos a ver ciertas cosas por las que voy a pasar rápido, porque al final quiero simplemente dar la enseñanza final de estos casos. Pero miren cómo seguirá ahora nuestro texto. Vamos a ir desde el versículo 30, que es donde nos quedamos, y vamos a empezar a leer. Ahora la lista ya no se centra en un personaje, solo varios versículos, sino que de golpe van a nombrar cosas. Y algunas vienen con nombres y otras sin nombres. Porque nos enseña esto, que no se trata de 4 o 5 personajes selectos en la historia de la Biblia, se trata del pueblo de Dios. El versículo 30 nos habla de muros que caen. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Josué 6, 15 y 16 dice así: al 7º día se levantaron temprano al despuntar el día y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad, y sucedió que a la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: gritad, pues el Señor os ha dado la ciudad. Y en el versículo 20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. Y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. No eran los mejores soldados, no eran el mejor ejército de la época, no eran los mejores capacitados para la batalla. Pero las murallas no cayeron por gritos.
Que hoy hay gente por ahí haciendo actos proféticos, ¿no? Rodea 7 veces tu casa y al final da un grito. Yo no sé, la gente ve que pasa algo en la Biblia y lo quiere traer a su historia, pero no es lo que nos quiere enseñar, que si das 7 vueltas a tu casa y das un grito, caerán los muros de los enemigos. No significa eso. Además, te digo una cosa, los muros no cayeron por las trompetas de los sacerdotes, así que si te compras un shofar y lo tocas, no caen muros. Los muros no cayeron por el grito. Si gritamos, no creo que caigan muros. Hebreos ha sido claro para decirnos el por qué cayeron los muros. ¿Qué tiró los muros de Jericó? No fue la fe, fue el Señor. La fe no tira muros, el Señor tira muros. Ellos simplemente creyeron lo que Dios había dicho. Ellos dijeron, haced esto, creyeron a Dios y Dios tiró los muros. Porque no creo que fuera la fe. Es como la fe mueve montañas, Dios mueve montañas. Cuando la Biblia usa esas expresiones, que si tuvieras fe como un grano de mostaza le podrías decir a este muro, lo que nos lleva es a creer que Dios puede todas las cosas, no que tu fe puede, porque entonces tú te empiezas a sentir súper poderoso. Yo y mi fe contra el mundo. No, es Dios y tu fe en Él. Dios es el poderoso, no fueron las trompetas las que tiraron los muros, no fue el grito lo que tiró los muros, ni la obediencia lo que tiró los muros, ni la fe lo que tiró los muros, fue Dios. Ellos solo tenían que creer lo que Dios había dicho. Dios dijo, haced esto de tal manera y cuando hagáis esto, la ciudad es vuestra. ¿Tú te crees que tiene sentido lo que Dios pide? Imagínate ahora que Dios va a los ucranianos o a los rusos. No, venga, me voy a salir de la guerra porque si no parece que hago bandos. Imagínate que entramos nosotros en guerra contra Estados Unidos. España contra Estados Unidos, hermano. Eso es como un partido entre Brasil y Mozambique. Eso uno ya sabe que solo un milagro lo puede arreglar. Pues imagínate que ahí van los españoles, valientes porque es lo que nos toca, morir porque no van a otra cosa, y aparece el Señor y les dice, españoles, si vais con vuestro ejército y dais 7 vueltas al Capitolio y al final gritáis, ¡viva España!, los americanos se rinden. ¿Tú te crees que yo como soldado español pienso, mira, ya se deben estar riendo en nuestra cara por ir a la guerra? Y como nos vean dar vueltas al Capitolio y gritar ¡viva España!, pensando que así vamos a ganar la guerra, se van a reír más en nuestra cara. ¿Cómo crees que la gran ciudad de Jericó veía a israelitas dando vueltas que eran ganaderos, pastores, exesclavos, que no sabían mucho de guerra? ¿Qué pensarían? ¿Se reirían de ellos? ¿Qué quieren estos? ¿Qué pretenden conseguir? Podía parecer absurdo, pero lo importante no es si era absurdo, no era si tenía lógica, lo importante es que es lo que Dios mandó. La manera en que Dios les dijo que debían conquistar Jericó era tan lógica como hacer un arca, porque venía un diluvio. Era tan lógica como darle un golpe al mar que lo abro. Hay muchas cosas que vemos en el Antiguo Testamento que Dios demandaba y carecían a nuestro entender de lógica. Pero probablemente porque si parecía muy lógico, al final podíamos pensar que fue el plan lógico lo que trajo la victoria. Pero con algo tan ilógico es evidente que la victoria era del Señor. En serio. Y lo único que tenían que hacer era creer a Dios. Seguramente algunos se levantaban y decían, pero ¿cómo va a hacerse? ¿Cómo se van a caer los muros? Si eso le han tirado ya piedras, los han golpeado, los han empujado, han ido contra ellos con madera y no se caen esos muros, nadie los tira, ahí nadie entra y vamos a entrar dando un grito. Alguno pensaría así, pero creyeron a Dios. De eso se trata. ¿Qué más ejemplos nos dan? El 21 nos habla de algunas personas que no perecieron, pudiendo perecer por la fe, y en este caso bastante unido a este pasaje. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Ahora no aparecen solo hombres, sino aparece una mujer. Y no una mujer como quizá la esposa de uno de los patriarcas. Rahab, una ramera. En Josué 2:14 leemos, y los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no reveláis nuestro propósito
Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Te voy a volver a poner en situación. Imagínate que llega un español a la casa de una mujer norteamericana, un soldado, y le dice: señora, si usted no le dice al ejército americano que hemos llegado, cuando nosotros les ganemos, usted se viene en paz con nosotros. La señora va a ver a esa... va a decir: vosotros no ganáis esta guerra. Vosotros no vais a ganar esta guerra. Protegeros a vosotros es morir. Porque a la que mi ejército, que va a ganar seguro, porque es lo más lógico, sepa que he dado lugar y he cuidado al ejército enemigo, por desertar y por traición me van a cortar la cabeza. Pero había una frase ahí que cambió toda la historia. Cuando el Señor nos dé la tierra, nosotros no vamos a ganar esta guerra. El Señor nos la va a dar. Rahab no creyó en los espías. Rahab creyó en el Señor. Y puede parecer ilógico, porque posiblemente Rahab, como muchos pensarán, y tienen mucha razón, no era una sierva de Dios. Pero creyó. Creyó que el Dios de Israel lo había dicho. Y creyó que el Dios de Israel lo cumpliría. Y por eso decidió custodiar a esos espías, guardar a esos espías, ayudarles en su plan de fuga. Y por eso, cuando todos fueron asesinados, cuando la ciudad cayó, esclavizados, Rahab y los suyos fueron guardados. Porque Rahab tuvo fe en lo que Dios iba a hacer a través de su pueblo. Vamos a ver ahora otros ejemplos de fe. Del versículo 32 al versículo 38. Primero lo leemos y luego vemos algunas cositas. ¿Y qué más diré? Ahora viene una lista grande. Algunos les sonarán, otros no. Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón. Yo siempre veo a los creyentes preguntándose: ¿qué hace Sansón en esta lista? Porque Sansón... Pero repito, el problema aquí no era la vida de Sansón. Fue un acto de fe de Sansón que cambió muchas cosas. Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos. Y ahora quiero que vean todo lo que pasó aquí. Miren este texto. Debería darles fe, debería moverlos a creer más a Dios. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Y estas frases para enmarcar: de los cuales el mundo no era digno. Qué bonito, hermano. Hombres de Dios. Y Dios dice eso: el mundo no es digno de mi pueblo. Creo que debe haber una diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo para que Dios sea capaz de decir: el mundo no es digno de mi pueblo. No sé si Dios sería capaz de decir lo mismo de su iglesia en estos momentos. Si vería una diferencia tan clara entre su pueblo y el mundo para decir: el mundo no es digno de mi pueblo. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. A nosotros nos gusta mucho la primera parte. Conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones. Pero no nos gusta la otra parte. Tuvieron que ir de aquí para allá, fueron perseguidos, fueron cortados con sierras, fueron torturados. Esa parte no nos gusta, pero la vida de fe que nos enseña esto es esta, que a veces hay algo glorioso, maravilloso y poderoso para contar, pero a veces llega la muerte. Los que vieron la boca de los leones abrirse y no comerse sus miembros, su carne, esos tuvieron fe, pero los que también fueron al foso y fueron devorados, fueron con fe. La historia no siempre termina igual. La fe no significa que al final el león nunca te come. La fe significa que te coma o no el león, tú vas a seguir confiando que Dios hará lo mejor.
No es la fe triunfadora que nos cuentan hoy, que si tienes fe de verdad pasa todo lo bueno. Y cuando alguien murió te faltó fe, y cuando no conseguiste el trabajo te faltó fe, y cuando no te curaste del cáncer te faltó fe, y cuando no recibiste aquello te faltó fe. Cuando lo recibes por la fe, cuando lo tuviste te faltó fe. Y no es así, puedes tener la misma fe y a veces encontrar trabajo y a veces que te despidan del trabajo. La fe no significa que todo va a ir bien, porque si no todo el mundo querría venir aquí a tener fe. Comprarían billetes de lotería con fe, jugarían apuestas deportivas con fe. Irían a hacer un montón de cosas con fe y todo les iría económicamente, materialmente muy bien, pero la fe no es eso. Pero vamos a ver ejemplos que nos ha dado el texto. El primero, Sansón. Sansón, y yo pongo eso en grande. ¿Ejemplo de qué? ¿Ejemplo de qué? Sansón, no toques nada muerto, un leoncillo. Sansón, no tomes mujer que no sea de allí, me gusta aquella. Sansón, no hagas esto, pero yo quiero. Sansón el arrogante, Sansón el soberbio, Sansón el que aprovecha la fuerza para destacar y vivir de los placeres, Sansón el que peca, Sansón el que deshonra a sus padres, Sansón el que le dices para derecha y va a la izquierda, Sansón el que Dios le ha dicho voy a hacer algo grande y él le da igual, prefiere sus placeres. ¿Qué hace Sansón ahí? Repito, este capítulo no trata de la vida de Sansón, trata de la fe que tuvieron en algunos momentos de su historia estas personas. En Jueces, capítulo 16, el versículo 28 y 29, leemos esto. Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Y Sansón asió las dos columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas, con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y todos sabemos cómo acabó la historia. ¿Tú crees que Sansón pensaría que Dios le iba a hacer algún favor? ¿Tú crees que Sansón pensaría que después de la vida que había vivido el Señor lo iba a usar? ¿Tú crees que Sansón podía pensar por su cabeza, tener la más remota idea de que Dios iba a tener esa misericordia con todo lo que Sansón había hecho antes? Pero Sansón invoca a Dios. Porque es el mismo Dios que le dijo que estaría con él, es el mismo Dios que le dijo que le daría esa fuerza, es el mismo Dios que les había dicho que lo usaría contra los filisteos. Y Sansón por un momento sí creyó otra vez que podía cumplir su propósito y cometido. Sansón por un instante, a pesar de todos sus errores, creyó que Dios podía perdonarlo, que Dios podía tener misericordia y que Dios lo podía volver a usar para lo que tenía que hacer, vencer a los filisteos. Y con su muerte mató más filisteos que en vida. A veces nosotros fallamos a Dios. Y es como ya desahuciado, Dios ya no me va a usar más, porque mira lo que he hecho. Y lo conocía. Y he hecho esto. A mí Dios no me usa más. Muchos nos podemos sentir como el Sansón de esas columnas. No, mira, he dado pie a estas cosas, he dado pie, he abierto una puerta, el pecado entró y me ha destrozado y ahora estoy así, de esta manera. ¿Cómo voy a pensar que mañana serviré al Señor? Es como que, bueno, yo conocí a Dios, empecé a caminar con Él, ahora pues me podía llegar a usar un día, pero con lo que he hecho ya está, un punto negro, nunca más me usará. Puede ser como Sansón. Creer que Dios perdona, creer que Dios restaura y que si Dios tenía un propósito, a pesar de tu error, te puede volver a levantar, limpiar, restaurar y usar para su gloria. Porque no fue la fuerza de Sansón la que tiró las columnas, fue la fuerza del Señor. Sansón creyó que Dios podía volver a estar con él. No sé lo que a veces hayas podido hacer, o yo también, pero a veces nos da la sensación de que como que Dios ya se habrá cansado. Pero recuerda a Sansón. Si eres de Dios, Dios vuelve. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Puede ser el corazón más sucio, el corazón que le ha dado más la espalda un tiempo, pero un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y Sansón creyó que ese Dios de justicia también era un Dios de bondad, de misericordia, de perdón. Lo invocó y el Señor respondió. Porque Sansón creyó a Dios. Así que
vemos el caso de Sansón, pero otra de las cosas que han dicho, conquistaron reinos, vencieron reinos. ¿Dónde podemos ver estas cosas? Segunda de Samuel 8:1 dice así: después de esto sucedió que David derrotó a los filisteos y los sometió, y David tomó el mando de la ciudad principal de mano de los filisteos. David aparece en la historia. Nos habla la historia en Hebreos de que vencieron o conquistaron reinos, y vemos aquí como David derrota a los filisteos. También podemos ver Jueces capítulo 7, versículo 25, y dice: y capturaron a los dos jefes de Madián, Oreb y Zeeb, mataron a Oreb en la peña de Oreb y mataron a Zeeb en el lagar de Zeeb cuando perseguían a Madián, y trajeron a Gedeón las cabezas de Oreb y Zeeb del otro lado del Jordán. Ahí hemos visto el nombre de David, hemos visto el nombre de Gedeón, y nos enseña que hubo conquista de reinos, victorias ganadas, pero no fue por la capacidad militar. Y conocen la historia de Gedeón. Se hizo una película un tanto extraña, casi medio inspirada en eso. Es la idea de un ejército que obviamente no podía ganar por el número de soldados. Y al final hay victoria, mostrando que no se trata del número de soldados, de la cantidad de poder militar, se trata del Señor. Y que si el Señor dijo que iban a ir y que iban a vencer y que le iba a dar victoria, ellos solo tenían que creer a Dios. Y que si Dios estaba con David, David solo tenía que creer a Dios, como cuando David conquista a ese gigante. Él no fue con lanza, ni con espada, ni con fuerza, él fue en el nombre del Señor de los ejércitos. El mismo Dios que estuvo con David para matar a un león o un oso es el mismo Dios que estuvo con David para matar a un gigante. Solo tuvieron que creerle a Dios. Creerle a Dios. El texto también nos ha hablado de gente que hizo justicia, hicieron justicia por la fe. Primera de Samuel, capítulo 12, el versículo 4 y 5 dice así: y ellos dijeron: tú no nos has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Y él le respondió: el Señor es testigo contra vosotros, y su ungido es testigo en este día, que nada habéis hallado en mi mano. Y ellos dijeron: él es testigo. Hacer justicia es hacer lo recto y correcto delante del Señor, cumplir plenamente su voluntad, vivir de una manera íntegra delante de Dios. Y es algo que aquí vemos en la vida de, por ejemplo, Samuel. Samuel se enfrenta al pueblo y se pone delante de ellos como: bueno, decidme qué he hecho mal, qué he defraudado. Poned un punto en mi vida que sea negativo. Y el pueblo mira a Samuel y dice: no podemos decir nada. Hermano, deberíamos intentar vivir así. Nos gusta tanto el pecado que nos gustan usar las frases de: pero todos pecan, pero cada uno tiene un pecado, lo que pasa que es diferente. ¿Saben por qué gustan esas frases? Porque nos dejan cómodos para seguir pecando con la conciencia más tranquila. Si tú estuvieras en esta iglesia y alguien te dijera: eres el único que peca, te sentirías mal. Pero cuando empiezas a hablar y te dicen: todos pecan, dices: pues entonces ¿para qué cambiar, no? Si esto es común. Es como cuando la gente dice: todos los hombres ven vídeos de ese tipo de contenido, o todos los hombres son así. No, todos no. Todos no. Seguro que yo hablo con mis hermanos, no todos ven ese contenido. Y si alguno ve ese contenido, debería estar muy arrepentido y sentirse plenamente humillado, porque eso no es agradable a los ojos de Dios. Y que no intente calmar su conciencia diciendo: todos tienen esa lucha. No, no todos tienen la lucha con el dinero, no todos tienen lucha con la inmoralidad, no todos tienen lucha con sus ojos, no todos tienen las mismas luchas. No todos viven esa misma vida relajada con algún pecado. Hay gente que vive esforzándose por agradar a Dios y que seguramente Dios los mira y se agrada de su caminar. Ten eso presente. Se puede vivir obedeciendo a Dios. Que nadie te venga con las típicas frases que lo único que hacen es hacernos sentir aliviados cuando pecamos, porque bueno, en esta vida todos pecaremos, en esta vida hasta el final estaremos pecando, hasta que tengamos un cuerpo glorificado pecaremos. Pero no es verdad, pastor, es verdad. Pero el problema es que lo decimos para calmar nuestra conciencia pecaminosa. Esa verdad no nos debería relajar. Porque debería ser triste cuando pecamos, no sentirnos aliviados, porque bueno, es normal mientras estemos de este lado de la eternidad.
no debería sentirse nadie aliviado al ofender a Dios. Debería sentirse la persona más ruin y miserable, porque lo ama tanto que no puede ni perdonarse haberle ofendido. Es más, el creyente a veces le cuesta perdonarse a sí mismo. Hasta le tienes que decir, pero Dios te ha perdonado. Y a él le cuesta porque siente que ha ofendido a alguien que es maravilloso, que no ha hecho nada para que él lo ofenda, y aún así él le ha escupido en la cara, sabiendo que lo que ha hecho a él no le gusta y le ofende, y aún así lo ha hecho porque es un gesto en el que le dice, yo valgo más que tú para mí. Yo le digo a la gente que te amo sobre todas las cosas, pero con lo que voy a ver en el ordenador ahora, quiero decirte que eso es algo que digo, pero no es verdad, porque sé que eso no te gusta, sé que ese vídeo te da asco, pero a mí me gusta, entonces lo voy a hacer, así que ten claro algo, digo una cosa, pero mi corazón, yo soy Dios. Esa es la realidad. Y tú predicas así y escuchas gente decir, eres duro. No me gusta porque es demasiado severo. Me gusta más esa iglesia porque te lo dicen con más amor. Es que, ¿por qué crees que no hay amor en mis palabras? Es lo que a veces me preguntaría. ¿Dónde ves la falta de amor en lo que acabo de decir? Si precisamente es la preocupación y el amor por tu bienestar espiritual lo que me lleva a decir estas cosas. Podría callarme y calmar tu conciencia, pero me iría a dormir muy intranquilo, sabiendo que hay gente que esa noche pecaría más en paz por lo que acabo de decir, y yo me sentiría mal, porque sé que estarían ofendiendo a Dios y tendría parte de culpa porque los dejé tranquilos. Pero a lo mejor consigo con lo que acabo de decir que vayas un poco perturbado a casa y al menos esta noche no peques contra Dios, porque eso esté martillando tu cabeza. Dormiré más en paz entonces. Yo no quiero que seas mi amigo, yo quiero que estés caminando con Dios. Yo no busco vuestra aprobación y no lo digo con soberbia. Yo busco que Dios os apruebe. Solo eso. Hermano, yo estoy desde hace unos años en esta tierra con un único fin: que aquellos que Dios pone en mis manos caminen con Él de verdad. Vivo para eso. Solo vivo para eso. Lo único que tengo que hacer. No, hay gente que va a otras iglesias y ahí no puedo meter mis manos, pero hay gente que Dios va a traer aquí. Los va a poner delante de mí y es una manera en que Dios va a decir, esos los cuidas tú. Y mi trabajo es que lo conozcan y cada vez lo agraden más. Yo no tengo que caerles bien, ojalá nos llevemos bien, claro que sí, pero no es mi meta principal. Prefiero que vayas un día enfadado conmigo a casa, pero mejor con Dios, que muy contento porque te hice reír con un chiste en el sermón, pero igual de mal con Dios. Porque al final Dios no me va a juzgar como pastor por cuánta gente le gustaba yo, por cuántos likes daban o por cuántos suscriptores había en una página, sino por cuán fiel fui en este púlpito. Eso lo tengo muy claro y no se me va a olvidar nunca. Hermanos, yo tengo que llevar nuestras vidas a creer más a Dios. Y Samuel hizo justicia hasta el punto que nadie le pudo decir nada y recriminar nada por una cosa, porque Samuel creía en Dios. Si yo realmente creo que eso ofende a Dios, no lo hago. Si yo realmente creo que el pecado tiene consecuencias, no lo hago. Pero no lo creo. Creo que voy a pecar. Dios me va a perdonar y voy a seguir con mi vida espiritual como si nada. Y por eso, por falta de fe en saber y creer que el pecado tiene consecuencias, entristece al Espíritu Santo, tenemos gente que está viviendo en un momento de frialdad espiritual y cree que es casualidad y no lo es. Es que le ofendió a Dios. Y el Espíritu Santo está tan entristecido que ahora mismo están secos. Está ahí, pero lo han abatido con el pecado y está apagado. No es un momento malo en la fe, son consecuencias del pecado. Pero el arrepentimiento trae restauración. El mismo pecado que entristece al Espíritu Santo, el arrepentimiento le vuelve a dar gozo.
Porque no hay nada que agrade más a Dios que un corazón humillado delante de Él. Bienaventurados los pobres de espíritu. Dios ama a la gente que reconoce su miseria delante de Él. Porque solo reconociendo mi miseria voy a reconocer mi necesidad. Dios no me echa una mano en la vida, Dios es mi vida. Dios no quiere que penséis, yo he venido para ayudaros, yo voy a tu lado y tú y yo contra el mundo. No, 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 no voy a tu lado, no eres mi compañero de batalla, no es entre los dos, lo hago yo. Él es el fuerte, Él es el poderoso, Él es el santo, Él es el bueno y Él es el único que se llevará la gloria. ¿Qué más cosas vemos aquí? Por fe cerraron la boca de leones. Y todos conocemos de quién habla este pasaje. Daniel 6:22. Mi Dios envió a su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. La boca de los leones la cerró el Señor. Por la fe vieron eso suceder. Luego también dice que apagaron la violencia del fuego. ¿A quién creéis que se refiere? ¿La violencia del fuego que no quemó a alguien? Daniel 3:25, y el rey respondió y dijo, mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Óigame, Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron fe en Dios, pero miren el texto y si lo han leído y lo recuerdan, no tuvieron fe en Dios en que Dios los iba a sacar. Tuvieron fe en que Dios los podía sacar, pero no que lo iba a hacer, porque la respuesta que esos jóvenes le dan al rey es, sepas tú, oh rey, que el Dios a quien servimos puede librarnos de tu mano, pero aunque no lo haga, nosotros no vamos a ceder y vamos a serle fieles. Ellos tenían algo claro, tengo fe en Dios suficiente para saber que Dios es más fuerte que tú y me puede librar del fuego. Pero también sé que Dios es soberano y a lo mejor hoy es mi último día en esta tierra. Pero yo voy a seguir siendo fiel, me calcina el fuego o no. Y al final el fuego no los quemó. Hay gente que sí. Piensa en Roma, el Coliseo. ¿Cuántos sí fueron usados como antorchas humanas en Roma? ¿Cuántos sí fueron devorados por los leones del Coliseo? ¿Cuántos sí fueron degollados? ¿Cuántos sí ardieron? Muchos. Les faltó fe. Cuando te los encuentres en el reino de los cielos le vas a decir, qué poca fe tuviste, ese león ahí comiéndote. Podías haber sido como Daniel. O Daniel dice, porque Dios me tuvo por inocente. ¿Le vas a decir acaso, no ves? Tú no eras inocente como Daniel, como tú eras seguro, algún pecado tenías, si no el león no te come. Te digo lo que hubiera pasado en Roma, si el león no le come, lo mata el gladiador, si el gladiador no lo mata, le tiran un flechazo, si no le tiran el flechazo, le cortan el cuello, pero de ahí no sale vivo. ¿Tú crees que era fácil estar en un lugar sabiendo que lo único que podías esperarte era la sorpresa de cómo me matarán? Pero saber que a la que ponías un pie en esa plaza de arena no salías vivo. Que lo único que tenías que saber y la sorpresa era, ¿serán los leones? ¿Me atarán cuerdas y tirarán caballos o con carros hasta que me desmembranen? ¿Vendrán los gladiadores a hacer con nosotros puré? ¿Nos pondrán en un caldero lleno de aceite hirviendo hasta que se funda nuestra piel y nos se hiervan vivos? Nos pondrán en una antorcha y nos prenderán fuego delante de gente que ovaciona las llamas mientras gritamos de dolor. Nos cortarán el cuello en presencia de nuestra familia, colgarán a nuestros hijos primero para que suframos más siendo madres. Eso era lo único que ellos se sorprendían. No sabían cómo iba a ser, pero algo sabían. Iban a morir, a no ser. Muchas veces tenían una oportunidad de vivir. Póstrate ante el rey. Póstrate ante la estatua, niega al Señor y vive. Sadrach, Mesach y Abednego vivieron, pero otros no se postraron y murieron. Ese texto no nos enseña solo las cosas buenas, como veremos. ¿Qué más nos ha dicho? Recibieron la resurrección de sus muertos. ¿De quién puede hablar? Puede ser más de un ejemplo. Por ejemplo, Elías y la viuda de Sarepta.
Primera de Reyes 17:22. Y el Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. O Eliseo y la tsunamita. Segunda de Reyes 4:32-33. Cuando Eliseo entró en la casa, he aquí el niño estaba muerto, tendido sobre su cama, y entrando cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Finalmente el niño resucita. Así que hay casos en los que hombres creyeron al Señor y la gente resucitó. Bueno, Pablo también un día predicó mucho rato, alguien se duerme, se cae de la ventana. Aquí nos pasa. Yo la semana que viene voy a elegir algunos que veo mientras predico, que los voy a poner en la ventana. Porque a veces estoy predicando y no hay nada que me incomode más que ver gente que está orando mientras predico. Me pone nervioso. Así que voy a elegir algunos nombres y el próximo martes los siento en la ventana. A ver qué pasa. Cualquier cosa yo luego bajo, oro y resucito. Tengan fe, no estamos hablando de eso. Pero la realidad es esta. Pablo experimentó eso también. La resurrección de Lázaro. O podemos pensar en una resurrección mucho más gloriosa. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. ¿Tú crees que vas a resucitar entre los muertos en la resurrección final? Lo creo. No es que sienta algo que me hace sentir que mañana resucito, es que lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque lo dice la palabra de Dios. Así que algunos frenaron el fuego, cerraron bocas de leones, conquistaron ciudades, vieron la gloria de Dios, pero otros fueron apedreados. Mateo 23:35, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Algunos murieron a espada. ¿Qué más? No solo murieron a espada, algunos murieron apedreados, otros murieron a espada. ¿Quiénes? Primera de Reyes 19:10. Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Otros estuvieron escondidos en cuevas. Primera de Reyes 19:9. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Aquí vino a él la palabra del Señor y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Unos vieron la boca cerrarse de los leones, el fuego parar, pero otros murieron apedreados, otros murieron a espada, otros terminaron en cuevas. La fe no lleva siempre a la victoria, como muchos dicen, en el sentido de que todo sale bien. ¿Cuál es la victoria mayor en la fe? ¿Cuál creen que es la victoria final que podría tener nuestra fe? La mayor victoria que podría tener nuestra fe es estar firmes hasta el final, independientemente de lo que pase. Para mí, ese hombre como Policarpo que muere ejecutado por su fe, pero se mantiene firme hasta el final, eso es victoria en la fe. Él venció porque todo el mundo quería que negara sus creencias, que negara a su Señor, pero su fe lo mantuvo firme hasta el final. Para ellos era una derrota, ante los ojos de Dios una victoria, porque se mantuvo creyendo hasta el final. Veremos gente que le diagnosticarán cáncer en nuestra iglesia. Algún día pasará, somos cada vez más. Y veremos gente que de golpe llegará un día y dirá: hermanos, gloria a Dios, el Señor ha sacado todo cáncer. Y diremos: gloria a Dios. Pero tendremos algún hermano que tendrá esa gran noticia también. Y lo veremos adelgazar cada vez más, y vendrán las reuniones de oración y clamará, y oraremos por él y clamaremos por él, y seguiremos creyendo que así como Dios curó al otro, Dios puede curar a ese, pero veremos que adelgaza más y de golpe ya no tendrá fuerza y estará en el hospital, y un día nos llamarán y dirán: vengan a despedirse. Y estaremos haciendo su entierro, y no diremos que le faltó fe, sino que diremos también: gloria a Dios, porque el hermano creyó hasta el final. Y ya está con el Señor, nos adelantó en la carrera. No, la fe de uno no fue más fuerte que la de otro.
La fe de uno no fue más agradable a Dios, solo que en Dios, en uno quería hacer eso y en el otro quiso hacer otra cosa. Lo importante en este texto de hoy es cómo terminaron sus vidas. 39. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Su fe fue aprobada. ¿Sí o no? La fe fue aprobada. Habiendo obtenido aprobación no por sus fuerzas, no por sus frutos, no por sus méritos. Dios se agradó de esas personas por su fe. Pero justo después dice, no recibieron. Hermano, mira esto que es más simple de lo que crees. Su fe fue aprobada. ¿Recibieron entonces la promesa? Si tienes fe, verás la promesa de Dios cumplirse. ¿Tuvieron fe? ¿Recibieron la promesa? ¿Por qué dicen estos hoy eso? Tuvieron fe en el Señor. Ellos creyeron en lo que Dios podía hacer. Ellos creyeron en la libertad que Dios podía traer. Ellos creyeron en la victoria que el Señor podía traer, pero a veces pasó y a veces no. Pero esa frase significa mucho más de lo que piensa. Pero antes de llegar a lo que significa esa frase, ¿qué aprendemos de la fe de estos hombres? La primera, que los que sufrían como malhechores. Que la fe nos llevará a eso. Primera de Pedro 4, 15 y 16. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Mira lo que dice Pedro, inspirado por Dios. No sufras por ser un ladrón. Eso es tu problema. No sufras por haber tenido una relación ilícita y ahora saliste embarazada y el padre no quiere saber nada. Eso no tiene nada que ver con Dios. Eso lo has hecho tú solita. Ese sufrimiento, bien merecido. Y ese sufrimiento no tiene nada de honroso, es vergonzoso. Ese sufrimiento trae vergüenza y la vergüenza no es mala porque a veces sirve para que recapacitemos y no lo volvamos a hacer dos veces. Es que me pillaron robando o esto y me han echado, ahora estoy sufriendo. Miren, voy a ser honesto, si alguien viene y me dice, pastor, mire, es que yo estaba trabajando sin papeles y el jefe ahora me ha echado, no me quiere pagar lo mío y le digo, pero ¿qué hacemos? No, es que no tengo cómo probar que trabajé, le digo, es que el pecado tiene consecuencias. Tú no trabajas con ningún tipo de garantía, el mundo se aprovecha de ti, ¿qué vas a hacer? El Señor amaría que lo hicieras bien. No puedes culpar al diablo. El diablo no te dijo, deja el país. Lo dejaste tú. Hay decisiones que tienen consecuencias y a veces vamos llorando a Dios como si fueran por ser cristianos, ¿no? Las buscamos nosotros. Te metiste en un mal matrimonio. Eso es un sufrimiento hasta toda la vida. Bueno, yo me metí en un mal matrimonio, pero yo creo que Dios lo puede restaurar. Ok, Dios lo puede restaurar, bien dicho. ¿Dios tiene que restaurarlo? No. Y conozco gente que va a tener que luchar toda la vida y aguantar ese matrimonio hasta el final porque no pueden dejarlo y van a tener que soportarlo hasta el final porque la decisión fue de ellos. Y Dios no tiene por qué ir detrás arreglando nuestras malas decisiones. Estamos acostumbrados que cuando rompemos algo venga papá y lo pague, pero Dios te puede perdonar, pero las consecuencias pueden durar para siempre. Hermanos, Pedro dice que si sufrimos, que lo hagamos como cristianos. Ahí sí que no hay de qué avergonzarse. Si sufrimos por lo que predicamos, si sufrimos por lo que vivimos, por lo que enseñamos, por el evangelio, eso es honroso. Eso es dichoso. Pero si sufrimos por nuestras decisiones, no hay nada de honroso en eso. Es para agachar la cabeza y decir, bueno, pues a pagar lo que se debe. Eso toca. A veces yo me veo así. Yo he tomado malas decisiones y he tenido que enfrentar las consecuencias
Y a veces me da hasta vergüenza ir a Dios a decir, Señor, ayúdame, porque digo, ¿con qué cara? Si yo lo hice sabiendo que eso no era de Dios y ahora voy a que Dios me ayude, ¿con qué cara? Y Él es tan bueno que a veces nos libra de esos marrones. Pero a mí me da hasta vergüenza pedir ayuda, porque yo me metí solito. Él es tan bueno y a veces esa bondad te humilla, porque es como, tú sabes lo que debería hacer ahora, dejarte así hasta el final. Y a veces Él extiende su mano de misericordia y te humilla porque dices, merezco que me caiga un rayo ahora mismo y tú me has ayudado. Pero no tiene por qué hacerlo. Y hay veces que uno va a vivir con consecuencias hasta el final. Hermano, que suframos por nuestra fe, no por nuestras malas acciones. Cuando estás sufriendo y llorando, te pregunto, ¿es por el evangelio o es por el pecado? La mayoría de veces, vamos a ser honestos, la mayoría de cosas que te hacen sufrir no tienen nada que ver con el evangelio. Y cuando tú te paras a darle vueltas a la situación, al final hay una decisión tuya detrás. Pocas veces el sufrimiento que vivimos nosotros en Occidente es por el evangelio. Casi siempre es por nuestra culpa. Pero si creyéramos más su palabra y obedeciéramos más, quizá quitaríamos un poco de sufrimiento. Hermano, que Dios nos ayude a vivir de tal manera que si sufrimos sea solo por Él, no por nosotros. Que sea por su causa. Acordémonos de Jesucristo. 2 de Timoteo 2, 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Sufro penalidades y me encarcelan como un malhechor, pero acuérdate de Jesucristo y su evangelio por el que yo sufro. Pablo no sufría por sus decisiones. Pablo sufría por el evangelio y por eso Pablo es capaz de cantar en prisión, porque sabe que todo eso es por la causa de Jesucristo. Estos hombres, sin embargo, fueron aprobados en su fe, pero no vieron la promesa. Y es ahí donde entra el título del mensaje. Dios había provisto algo mejor. El versículo 40, y finalizamos ahí, dice, porque Dios había provisto algo mejor. Cuando yo leí ese texto la primera vez, yo me imaginaba esto. Yo no sé si a ti te pasa cuando lees. Que yo me imaginaba que ponía, habiendo sido aprobados por su fe, no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para ellos. Es lo que yo esperaba, en plan, vale, no recibieron eso, sino algo mejor. Están con el Señor. Pero de golpe ahí entra una palabra que no es ellos. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Y mira lo que dice ahora. A fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Vaya texto raro. Solo es raro si solo lees Hebreos 11. Pero si te acuerdas de todo lo que te han enseñado en el libro de Hebreos, no es raro. Porque esas personas vivieron una parte de la historia con Dios, pero esperando algo que nosotros disfrutamos y ellos no. Ellos sacrificaban corderos. Nosotros tenemos al cordero. Ellos tenían sus sacerdotes. Nosotros tenemos un sumo sacerdote. Ellos tenían un pacto. Nosotros tenemos un mejor pacto con mejores promesas. Ellos fueron rociados con la sangre de animales que solo santificaba por fuera, pero no limpiaba el corazón. Nosotros fuimos santificados desde dentro por la sangre de Cristo. Porque nosotros disfrutamos de lo que ellos esperaron. La llegada del libertador, nosotros la hemos visto. La llegada del Mesías, nosotros lo hemos tenido. Lo que Dios le mostró a ellos fueron las sombras, no la imagen perfecta. Pero nosotros sí. Hermano, esos hombres vivieron todo eso viendo las sombras. Ahora te pregunto, ¿qué vamos a vivir nosotros cuando hemos visto la luz? Ellos vieron las sombras y le creyeron a Dios. Nosotros hemos visto la luz.
¿Cómo no creeremos a Dios? Si ellos solo escucharon las promesas, nosotros las hemos visto cumplidas en Jesús. Ellos creyeron en lo que Dios dijo que haría y algunos no lo vieron cumplir. Nosotros vimos que Dios cumplió sus promesas en Cristo y dudamos a veces de Dios. ¿Qué nos quiere enseñar de esto también? Que ellos, teniendo menos terreno visto, creyeron a Dios. ¿Cuánto más deberemos creer nosotros a Dios, que Dios nos ha dado la luz y no la sombra, al sumo sacerdote y no un sacerdote, al cordero y no corderos, la sangre y no sangre? ¿Cómo no creeremos a Dios si en Cristo ha cumplido todo? Nosotros tenemos ahora algo mejor. Hebreos 8, 6 y 7. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Nosotros tenemos un mejor pacto con mejores promesas. Pero ellos también fueron santificados. Hebreos 10, 14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Ellos creyeron. Y bajo mi percepción bíblica, ellos fueron salvos también por su fe. En lo que había de venir, nosotros tenemos fe en lo que ya vino. Pero al final es fe. Ellos tenían fe en lo que esperaban. Nosotros tenemos fe en Cristo. Nosotros ya hemos visto lo que ellos esperaban. Nosotros estamos a un lado distinto de la historia, pero al final lo que Dios demanda es que le creamos. Que le creamos. Así que yo quiero dejarte 5 ideas finales para que te guardes hoy en el corazón. Primera, tenemos un privilegio y una gran responsabilidad, ya que nosotros hemos visto las promesas cumplidas en Cristo. Ellos fueron valientes sin verlo. ¿Cuánto más debemos serlo nosotros que lo hemos visto? Número 2, si ellos estuvieron firmes sin ver todo cumplido, nosotros debemos seguir creyendo mucho más habiendo visto la vida, muerte y resurrección de Jesús. ¿Cómo no creeremos a Dios si sabemos que Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió en gloria? Número 3, David, Sansón, Abraham, Noé tuvieron pecados, pero están en la lista de hombres de fe. Nosotros podemos ser hombres y mujeres de fe. Esa lista no es exclusiva para unos pocos. Esa lista demuestra que podemos ser parte de esa lista si le creemos a Dios. Número 4, la fe a veces los libró de los leones y otras veces los condujo a la muerte. Y número 5, ahí falta una palabra, la verdadera fe da fruto, no es estéril, y nos mantiene firmes en el camino de la justicia y la santidad. La verdadera fe no es una fe vacía que no cambia una vida. La verdadera fe te lleva a lo que llevó a estos hombres. Hay un versículo maravilloso, una frase tremenda que a mí me encanta, que es: en Dios haremos proezas. Y esto lo voy a decir con la mano en el corazón. Yo no sé qué le ha pasado a algunos que vinieron de ser pentecostales y creer que con fe en Dios harían proezas, a leerse un montón de libros y preguntarme qué pasó con esa fe. Hermano, por el amor de Dios, no relaciones sana doctrina con falta de fe. A no ser que esa fe que tenías solo tenía cabida en un mundo de emociones provocadas y en el fondo no tenías fe, solo emociones que parecían fe. Porque si cuando te han quitado las luces y las emociones no tienes fe, no es por la iglesia, es que eso no era fe. Eran emociones. Y cuando la emoción se acabó la fe, entonces no era fe. Pero por el amor del Señor os pido a todos que le creáis a Dios. Que cuando alguien de la iglesia tenga la lucha más terrible del mundo, creamos que podemos ver la gloria de Dios. Que cuando alguien sea desahuciado por los médicos, creamos que podemos ver la gloria del Señor. Y que si creemos que podemos tener mañana un templo mayor, aunque parezca económicamente imposible para nosotros, que creamos que Dios lo puede hacer. Por favor, el Señor apruebe la fe de esta iglesia. Que tengamos palabra, pero que esa palabra nos lleve a creerla.
a creerle a Dios. Quiero terminar con esta frase que la quise poner de corazón para llevártela a casa. La fe en ocasiones te lleva a ser librado de los leones y en otras ocasiones la fe en Cristo lleva a otros a ser devorados por los leones. Fe es creer que Dios tiene todo bajo control y seguir firme, termine como termine la historia. Eso es fe. No sé lo que nos pasará mañana, pero sé que Dios tiene todo el control. Eso es fe. Fe es viajar en un avión hoy tempranito cuando te dicen que el clima en Barcelona anda mal, viendo que no se ve una nube ni el sol, que hay unos temblores extraños y creer que no sabes cómo termina el viaje. Lo que Dios tiene todo bajo control, eso es fe. Fe no es declararle a la azafata, nosotros llegamos en el nombre de Jesús, yo declaro aterrizaje en el nombre de Cristo. No. Fe es creer que el que controla los aires es Dios. Los aires no se mueven al azar. Y que a lo mejor era tu último viaje. Pero estamos aquí. Eso es lo que importa. Hermanos, fe es poder tener miedo y creer que Dios sigue bajo control. Sigue con todo bajo control. Vais a tener situaciones muy difíciles en vuestra vida. De verdad, situaciones que os vais a sentir, como decimos, con la soga al cuello, ahogados, desesperados, sin fuerzas, sin esperanza. Ten fe en Dios. No en las soluciones, no en la terapia, no en los consejos de los hombres, pero ten fe en Dios. Yo te garantizo en el Señor, vas a tener momentos muy duros en la vida. Créele a Dios en esos días, en los buenos y en los malos. Hemos celebrado que Analía nació, qué bonito fue, pero vendrán días malos. Tendremos otras cosas que en vez de alegría traerán lágrimas a la iglesia. Sigamos creyendo a Dios, venga lo que venga. Que como iglesia estemos juntos para reír y celebrar y también para llorar. Pero en los días de celebración o en los de llanto, que juntos digamos, seguimos caminando por fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu preciosa y bendita palabra, que hoy nos llama a creerte, a creer en tus promesas, en tu verdad, a no poner en duda lo que tú dices, porque no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Señor, tener fe en ti no significa que todo acabará saliendo bien o como nosotros queremos. Pero tener fe en ti significa que nos vas a sostener hasta el final, incluso en las peores tormentas. Señor, pero a veces también tenemos incredulidad. A veces nuestra fe es débil y por eso queremos hoy terminar este capítulo de la fe pidiéndote, aumentanos la fe. Porque nosotros somos muy débiles, Señor. Somos muy limitados. Somos muy pequeños, Señor. Pero tú eres muy grande. Tú eres maravilloso, glorioso, majestuoso, todopoderoso, soberano. Ayúdanos a creer en ti. Ayúdanos a creer en ti todos los días de nuestra vida y a poder ser un apoyo para los hermanos en sus momentos de inquietud, acompañarlos a creer en ti también, a reforzar la fe los unos de los otros, Señor, y sobre todo buscarla en ti, porque de ti viene, es un don tuyo. Ayúdanos, Señor, siempre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos, nos vemos el